Buen día. Mi nombre es Ilse Lisset Hoyos Maciel. Esta es la unidad 3 de estadística inferencial. Los temas que vamos a abordar es distribución de probabilidad discreta y distribución de probabilidad normal. Estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana en el departamento de Ingeniería Industrial. Vamos a empezar con las variables aleatorias. Dice que las variables aleatorias, al igual que sucede con las variables estadísticas, las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas, en función de que tomen un número finito o infinito numerable, dos valores, o bien un número infinito no numerable de valores. Es aquella que tiene un solo valor numérico determinado por el azar. Para cada resultado un procedimiento. También está lo que es la definición de distribución de probabilidad, la cual nos indica la probabilidad de que cada valor de la variable aleatoria a menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Está la variable aleatoria discreta. Se le denomina variable porque puede tomar diferentes valores. Aleatoria porque el valor tomado es totalmente al azar, y discreta porque solo puede tomar valores enteros y un número finito de ellos. Esto quiere decir que tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero pueden asociarse con un proceso de conteo, de manera que el número de valores es 0 o 1 o 2 o 3, etc. Está la variable aleatoria continua. Se le denomina variable porque puede tomar diferentes valores, como antes se mencionó. Aleatoria porque se toman al azar, y continua porque puede tomar tanto valores enteros como fraccionarios y un número infinito de ellos. Tiene un número infinito de valores, y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existan huecos o interrupciones. La distribución de probabilidad discreta tiene estas características, entre esta que es generada por una variable discreta, donde x es la variable que solo toma valores enteros, o sea 1, 2, 3, 4, etc. También dice que las probabilidades asociadas a cada uno de los valores que toma x deben de ser mayores o iguales a 0, como se muestra aquí. Aquí también dice que la sumatoria de las probabilidades asociadas a cada uno de los valores que toma x debe ser igual a 1. Esto es en cuanto a la sumatoria. La característica pasada eran las probabilidades asociadas. También está que asume 1, donde x asume todos los valores posibles. O sea, la suma de todas las posibilidades debe ser 1. Pero valores como 0.999 o 1.001 son aceptables porque son el resultado de errores de redondeo. También dice que para cada valor individual de x se va a tomar esto, donde 0 es menor o igual que p es menor o igual que 1. O sea, es decir, que cada valor de probabilidad debe ubicarse entre el 0 y el 1. También dice que el uso de las probabilidades para determinar resultados inusuales. Un número inusualmente alto de éxitos x, éxitos en n ensayos, es un número inusualmente alto de éxitos. Si la probabilidad de x o más éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor, este criterio se puede expresar de la siguiente forma, donde p, que viene siendo x o más, es menor o igual a 0.05. Te dice que cuando el número es inusualmente bajo de éxitos, significa que x es el éxitos en n ensayos, es un número inusualmente bajo de éxitos. Si la probabilidad de x o menos éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma, donde p, que viene siendo x o menos, es igual o menor a 0.05. En el ejemplo 1
Vamos a mostrar el ejemplo de genética, vástago, regla, práctica, las desviaciones. Aquí dice que la media del número de guisantes con vainas verdes es de 3.8 y la desviación estándar es de 1.0. Utiliza esos resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común. Con base en los resultados determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. Aquí se puede mostrar la tabla en donde el gen del progenitor 1 es verde, el gen de progenitor 2 es verde, por lo tanto verde y verde nos va a dar el color de vaina de los vástagos va a ser verde. Igual en la segunda columna, aunque sea un verde y un amarillo, va a dar verde porque el verde tiende a ser un color más fuerte y por lo tanto a aparecer más en los genes. Aquí al utilizar la regla práctica de las desviaciones podemos calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente forma. Aquí está la siguiente fórmula para sacar el valor máximo común y el valor mínimo común. Con base a estos resultados, en donde decía que las vainas verdes es 3.8 y su desviación estándar es de 1. Aquí está, la desviación estándar es de 1 y aquí esta es la media, los 3.8. Entonces la fórmula para el valor máximo común es la media más 2 desviaciones. Esto es igual a 3.8 más 2 por 1 nos da 5.8 como valor máximo común y como valor mínimo común nos da 1.8. Esto mostrado en Minitab. Vendría siendo la siguiente forma. Dice que con base en estos resultados concluimos que para grupos de 5 vástagos de guisante el número de vástagos de guisante con vainas verdes debe caer entre 1.8 y 5.8. Si resulta 5 vástagos de guisante como los descritos, sería inusual obtener solo un vástago con vainas verdes, porque el valor de 1 está fuera de este rango de valores comunes. Al igual que sucede con las variables estadísticas, las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas en función de que tomen un número finito, dos de valores o bien un número infinito no numerable de valores. Es aquella que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Aquí está. Utilice probabilidades para determinar las siguientes preguntas de guisante con vainas verdes cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo, verde, tomando en cuenta la probabilidad de verde igual a 0.75. Aquí dice, cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de verde igual a 0.75. Dice, calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Aquí está. Esta es la probabilidad, la densidad de probabilidad. Y aquí dice que la probabilidad de obtener 3 vainas verdes es de 0.023, el cual se va a dejar en 0.023. Calcule la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Esto se va a hacer en la suma de lo que es del 0 al 3, las probabilidades que tiene. Vendrían siendo estas del 0 al 3, se van a sumar y como resultado nos dieron 0.0272. Se puede concluir que la probabilidad de que salgan 3 guisantes con vainas verdes es mínima y la probabilidad de que salgan 3 o menos guisantes es baja.
Después de ahí vamos al siguiente tema, que son distribuciones de probabilidad binomial. Dice que una distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que describe el número de éxitos al realizar en experimentos independientes entre sí acerca de una variable aleatoria y cumple con todos los siguientes requisitos. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos, los ensayos deben de ser independientes, todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías, o sea, éxito y fracaso. La probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Esta es la notación para distribuciones de probabilidad binomial, donde está como éxito o fracaso, E y F. Denotan las dos categorías posibles de todos los resultados, como se mencionó anteriormente. Esta es la probabilidad de un éxito, la probabilidad de un fracaso. N denota el número fijo de ensayos, X denota un número específico de éxitos en n ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entero entre 0 y n inclusive. P denota la probabilidad de éxitos en uno de n ensayos. Q denota la probabilidad de fracaso en 1 de n ensayos. Y Px denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en los n ensayos. En el ejemplo 3 son donadores de sangre. Al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre de O, según datos del programa Greater New York Blood. Obtener las siguientes probabilidades si selecciona 5 donadores al azar, donde n es igual a 5 y la probabilidad sería 0.45. Aquí ya contamos con todas las gráficas hechas previamente, donde están ya los resultados, donde es la distribución binomial, donde n era igual a 5 y la probabilidad era 0.45. A la hora de ingresar los datos aquí, se obtuvo las siguientes probabilidades. Esta es una distribución acumulada, que fue en la que nos basamos para obtener. De igual forma, también se utilizó la función de densidad de probabilidad. Y dice, calcule la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del O. Aquí dice 1 de 5 donadores. Nos vamos aquí. Es 1 de 5 donadores. Aquí se va a tomar el 0 y el 1. Se van a sumar. De igual forma se puede utilizar la distribución acumulada. Y aquí te los da. Es la suma de este y este, dieron como resultado 0.25622, como se muestra aquí, 0.25622. También dice, calcule la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tenga sangre de O. De igual forma nos vamos a hallar a las distribuciones acumuladas. Aquí dice que al menos de 3 de los 5 donadores tengan sangre. O significa que se va a sumar del 0 al 3. Eso sería en la densidad de probabilidad. Se tendrían que sumar, o igual se podría recolectar directamente la distribución acumulada. Se tomaría la probabilidad donde está el 3, donde nos da 0.86 redondeado. Y esa sería la respuesta para la número 2. La número 3 dice, calcule la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre O. Nos vamos igual. Aquí está. Aquí se va a tomar en cuenta esta, ya que son exactamente los 5. Aquí no se va a poder utilizar lo que es la distribución acumulada, porque aquí es un valor del 0
hasta completar uno. En cambio, esta nos muestra la probabilidad por cada uno de los intentos. Aquí de que los 5 donadores salgan con sangre O sería de 0.01%. Como se muestra aquí en probabilidad. Y calcule la probabilidad de que 2 o más de los 5 ganadores tengan sangre de O positivo. Igual se va a utilizar la tabla. Aquí es 2 o más de los 5. Aquí se puede utilizar de dos formas. Se puede sumar a partir del 2 hasta el 5. O igual a 1 restarle lo que fue la probabilidad de 1 hasta 1. Para que se pueda obtener. El resultado que se obtuvo fue de 0.743. En la siguiente pregunta nos dice calcule la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre de O. Igual, aquí se puede utilizar. Exactamente 2 sería 0.33. Y calcule la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre de O. Entre 2 y 4. Se va a sumar lo que es entre 2 y 4. Y nos da como resultado 0.7253. Hay que recordar que estas se sacan mediante distribuciones de probabilidad y aquí se escoge cuál es la que se va a buscar. En el ejemplo número 4 dice color de ojos en Estados Unidos. El 40% de la población tiene ojos color café, según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en Indiana University. Si seleccionan al azar 14 personas, calcule las siguientes probabilidades. Calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan ojos color café. De igual forma, aquí se hace una muestra de 14 personas. Como se muestra en la siguiente tabla. Aquí ya previamente se agregaron las 14 muestras. Son 14. Se sacó la distribución acumulada también. Y la densidad de probabilidad, en donde se puede utilizar cualquiera de las dos para contestar las siguientes preguntas. Calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces nos fijamos aquí, al menos 8 de las 14 personas. Aquí sería 0.9416. Aquí está. En esta es la frecuencia acumulada desde 0 hasta 8, donde nos dio de resultado de probabilidad 0.9416. Calcula la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos color café. Igual aquí. En esta no se va a poder utilizar porque aquí es una frecuencia acumulada. Aquí se va a utilizar esta, que es 0.00550. Como se muestra aquí, porque era exactamente 12 de las 14 personas. Calcule la probabilidad de que los 14 personas tengan los ojos color café. De igual forma, aquí se va a utilizar la primera, que es la densidad de probabilidad. Aquí nos dice de que 14 personas tengan exactamente los ojos color café, es del 0.00003%. Como probabilidad sería igual. Y calcule la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos color café. ¿10 o más?
De igual forma, aquí se puede utilizar es la suma desde el 10 hasta las 14 personas, ya que estas son probabilidades individuales, se suman y nos da como resultado 0.0175. De igual forma pasamos al siguiente tema, que es la media, varianza y desviación estándar para la distribución binomial. Fórmulas para distribuciones binomiales son estas, y estas fórmulas ahorita se van a utilizar, donde este es la media en una distribución binomial, es su símbolo, la varianza en una distribución binomial, la desviación estándar, el número fijo, n viene siendo el número fijo de ensayos, p denota la probabilidad de éxito en 1 de n ensayos y q denota la probabilidad de fracaso en 1 de n ensayos. Entonces es media, varianza, desviación, en número de ensayos, probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones, donde el valor máximo común es aquí, para recordar, es la media, y la varianza las que se van a utilizar, que viene siendo la media más 2 variancias, y el valor mínimo común es la media menos 2 varianzas. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores debe caer dentro de las dos desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número de 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario, y esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígida. Vamos a verlo en el ejemplo número 5. Con un ejemplo de genética. En un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes. Afirmó que el 75% o 435 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. Suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisante, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Antes que esto, vamos a abrir. Siguiente. Así. Vamos a calcular lo que es media y desviación estándar. Hay que recordar la fórmula pasada. Para media y desviación estándar. Dice que para la media es n por p, que viene siendo el número fijo de ensayos por la probabilidad de éxito, la cual nos dio 435. Y en desviación estándar fueron 10.42. Como está aquí, para la desviación estándar viene siendo esta la raíz cuadrada de n por p por q, que viene siendo la raíz cuadrada del número fijo de ensayos por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, el cual nos dio, como se mencionó anteriormente, 10.42. Utiliza la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes con vainas verdes. Con base en estos números podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 de guisantes con vainas verdes es inusual. Esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. ¿Cómo nos dio el resultado? Aquí se utiliza la regla práctica de las desviaciones. La regla práctica es donde se utiliza el valor máximo común y el valor mínimo común, que son la desviación
la media más 2 desviaciones y la media menos 2 desviaciones, el cual nos dio esto. Como valor mínimo es 414.16 y valor máximo 455.84. Entonces los 428 guisantes con vainas verdes se encuentran dentro de este rango, el cual nos indica o nos sugiere que 428 no es un resultado inusual. Por lo tanto, además el valor propuesto por Mendel es un dato correcto. En el ejemplo número 6. Ejercicio votación de elecciones. En una elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue el 61% en una encuesta. Se preguntó a 1.002 sujetos si habían votado en la elección presidencial. Calcule la media y la desviación estándar del número de votantes reales en grupos de 1.002 individuos. Aquí se va a utilizar lo mismo que en el ejemplo pasado. La fórmula para la media y para la desviación estándar. Hay que recordar que para la media era el número total de ensayos o la probabilidad de éxito, el cual nos dio 611.22, y la desviación estándar, que era la raíz cuadrada del número total de ensayos por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, nos dio 15.43. Dice, en la encuesta de 1.002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial, según datos de ICR, que es Research Group. ¿Es congruente este resultado con la tasa real de los votos emitidos o es improbable que ocurran en una tasa real del 61%? ¿Por qué? Con base en estos resultados, parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron. Igual, en esta se va a utilizar un rango máximo y un valor mínimo. Hay que recordar que era la media más 2 desviaciones y la media menos 2 desviaciones, el cual nos obtuvo 580.36 a 642.08. Entonces, los 701 que dijeron que habían votado en la última elección no se encuentran dentro de este rango. Debido a los resultados obtenidos, el resultado que se obtuvo en la encuesta no es congruente. Por lo tanto, es improbable que un evento así ocurra, ya que votaron 701. Esto se basa en que los 701 que dijeron que habían votado la última elección presidencial no se encuentran entre los rangos establecidos. Por lo tanto, los resultados no se pueden obtener exactamente preguntando a los votantes. Siguientes son distribuciones de probabilidad de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. Aquí está la fórmula. Esta distribución se puede hacer derivada de un proceso experimental de observación al que tengamos las siguientes características. Se observa la realización de hechos de cierto tipo durante un cierto periodo de tiempo a lo largo de un espacio de observación. Los hechos a observar tienen naturaleza aleatoria, pueden producirse o no de una manera no determinística. La probabilidad de que se produzca un número de x de éxitos es un intervalo de amplitud t. No depende del origen del intervalo, aunque sí de su amplitud. La probabilidad de que ocurra un hecho en un intervalo infinitésimo es prácticamente proporcional a la amplitud del intervalo. La probabilidad de que produzca dos o más hechos en un intervalo infinitésimo es un infinitésimo de orden superior a 2. En consecuencia, en un intervalo infinitésimo podrían producirse 0 o 1 hechos, pero nunca más de 1 en una elección presidencial pasada. La tasa de votos emitidos fue del 61%. En una encuesta se preguntó a 1.002 sujetos que se habían votado en la elección presidencial. Aquí están los parámetros.
de la distribución de Poisson dice la media, la desviación estándar, la diferencia entre distribución de Poisson y distribución binomial. La distribución binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra n y la probabilidad p, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media. En una distribución binomial los valores posibles de la variable aleatoria x son 0, 1 o n, pero los valores posibles de x de una distribución de Poisson son de 0, 1, 2 sin límite superior. En el ejemplo número 7 se puede ver ejemplo de terremotos. En un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos, con una magnitud de al menos 6.0 en la escala de Richter en el mundo. Según datos de World Almanac and Book and Facts, suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Calcule la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. Como se mostró anteriormente, estaba la fórmula de la media, la cual nos dio 0.93. De igual forma, aquí tenemos Poisson con 0.93, donde dice si P, que es la probabilidad de X terremotos en un año elegido al azar, calcule para 0, para 1, para 2, para 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, se realizó la muestra de 7 datos, como se estaba pidiendo, con la densidad de probabilidad, en la cual se dieron los resultados, donde 0 es 0.39, 1 es 0.36, 0.17, 0.05, 0.01, 0.002, 0.0003 y 0.0004. Se puede notar que conforme van aumentando las muestras va disminuyendo la probabilidad. Los resultados reales son los siguientes. Para 0 terremotos se presentó a los 47 años. Aquí estos son los mismos datos que están en la tabla. Y aquí dice que a los 39 años se esperaban 0 terremotos. Realmente fueron a los 47 años donde hubo 0 terremotos, a los 31 un gran terremoto. Aquí se calculó a los 36. A los 13 años 2 grandes terremotos, aquí se obtuvo a los 17. A los 5 años hubo 3 grandes terremotos, aquí igual, a los 5 años se calculó que iban a haber 3 grandes terremotos. A los 2 años hubo 4 grandes terremotos, aquí se calculó que iba a ser al año. A los 0 años hubo 5 grandes terremotos. Aquí ya era mínima la posibilidad de que hubiera terremotos. Al año, un año, 6 grandes terremotos. Aquí supone que igual era muy mínima la probabilidad de que hubiera 6 grandes terremotos. Y con 7 igual era la probabilidad más baja. Aquí al año fueron 7 grandes terremotos. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas con el inciso B? Al parecer, la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. Aquí se puede observar que la probabilidad obtenida no existe una gran diferencia con los hechos reales. Por lo tanto, dice que la diferencia no es muy marcada entre las probabilidades de terremotos y los terremotos que ocurrieron en realidad. Por lo tanto, se puede concluir que la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. Vamos al ejemplo número 8, donde es ejercicio de muertes por homicidio. En un año hubo 116 muertes por homicidio en Richmond, Virginia. Según a Classroom Note on the Poisson Distribution, dice, para un día seleccionado al azar, calcule la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea
Aquí igual se pidió de 0, 1, 2, 3 y 4. Aquí igual se colocaron la función de densidad de probabilidad. Aquí nos está pidiendo para 0, 1, 2 y 3 y 4. Igual se colocaron 4 muestras, empezando desde el 0, y se pudo obtener esto: 73.34, 22.73, 3.52, 0.36 y 0.02. Como se muestra aquí, son las probabilidades de cada una de las muestras. Ahora eso se multiplicó por 365 días, que era lo de en un año, y nos dio que esta probabilidad son para 267.70 días, iba a haber 0 muertes, a los 82 días iba a haber 1, a los 12 iban a haber 2, al primer día iban a haber 3, y en menos de ese tiempo iba a haber 4. Comparen las probabilidades calculadas con los siguientes resultados reales, que nos muestra que a los 268 días ningún homicidio, a los 79 días hubo un homicidio, a los 17 días 2 homicidios, en el primer día hubo 3 y no hubo días con más de 3 homicidios. La distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. Aquí haciendo comparación, a los 268 días no había ningún homicidio, aquí se predijo a los 267. A los 79 días hubo un homicidio, aquí fueron a los 82. A los 17 días hubo 2 homicidios, aquí se predijo a los 12. En un día hubo 3 homicidios, como se predijo aquí también, y no hubo días con más de 3 homicidios. Aquí igual la probabilidad era muy baja. Dice que las probabilidades obtenidas se asemejan bastante a los hechos reales, por lo tanto la distribución de Poisson es un modelo adecuado para el caso, debido a que no hubo una gran diferencia entre las probabilidades que se esperaban y los hechos reales. Ahora la distribución normal estándar, nomás cerraré estas páginas. Vamos a ver entonces distribución normal estándar. Aquí nos muestra las propiedades de la distribución normal. Su gráfica tiene forma de campana, como se puede mostrar en la imagen. La curva tiene forma de campana y es asimétrica. Posee una media igual a 0, es decir, que su media es igual a 0. Tiene una desviación estándar igual a 1, es decir, la desviación igual a 1. Definición: dice, una variable aleatoria continua tiene una distribución uniforme si sus valores se dispersan uniformemente a través del rango de posibilidades. La gráfica de una distribución uniforme tiene forma rectangular. La distribución normal estándar es una distribución normal de probabilidad con una media de 0 y una desviación de 1, y el área total debajo de su función de densidad es igual a 1. La puntuación z es la distancia a lo largo de la escala horizontal de la distribución normal estándar, el área de la región bajo la curva y los valores críticos. Para una distribución normal, un valor crítico es una puntuación z en el límite que separa las puntuaciones z probables de las que son improbables. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Ejemplo de termómetro científico. La Precision Instrument Company fabrica termómetros que supone deben dar lecturas de 0 centígrados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron el punto de congelación del agua. Algunos termómetros daban lecturas por debajo de 0, denotadas con números negativos, y otras daban lecturas por encima de 0 centígrados, denotadas con número positivo. Supongan que la lectura media es de 0 centígrados y la desviación estándar de las lecturas es de 1 centígrado. También suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal.
Vamos a ver el siguiente ejemplo. Esta no necesita. Dice, si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor que 1.27. Viene siendo 89.80. Déjenme checar. Voy a tener esto.